¿Alguna vez te has sentido enfadado sin entender por qué? ¿Te ha pasado que una situación aparentemente pequeña desencadena en ti una tormenta interna desproporcionada? Si es así, este video puede darte una llave muy poderosa, porque cuando comprendemos que nunca estamos enfadados por la razón que creemos, algo empieza a cambiar profundamente en nuestro interior. Esta lección no solo transforma tu forma de ver el enojo, sino que te invita a una sanación real, desde el alma. Quédate, porque este mensaje puede abrirte la puerta a una paz que no sabías que era posible. Bienvenidos nuevamente a un curso de milagros por Alberto Salinas. Hoy exploramos una lección profundamente transformadora. La lección 5, que nos dice, nunca estoy enfadado por la razón que creo. Esta frase, tan simple y tan directa, nos invita a mirar más allá de las apariencias y a iniciar un verdadero proceso de sanación emocional y despertar espiritual. A diferencia del psicoanálisis tradicional, que intenta rastrear las raíces del trauma revisando el pasado y buscando explicaciones mentales, esta enseñanza nos propone algo diferente: dejar espacio para que la sabiduría de nuestro ser superior, esa parte de nosotros que siempre sabe la verdad, nos revele, en el momento perfecto, la causa real de nuestro malestar. No se trata de analizar ni de controlar, sino de confiar, de abrirnos a una comprensión más profunda que va más allá del pensamiento racional. Tampoco se trata de forzarnos a pensar en positivo o de intentar ver el lado bueno de alguien que nos irrita profundamente, como si todo tuviera que parecer bonito o aceptable a simple vista. Eso sería otro tipo de autoengaño. La espiritualidad práctica no se trata de disfrazar las emociones, sino de liberar el ruido mental que las distorsiona. Cuando repetimos esta lección con sinceridad, no estoy enfadado por la razón que creo, estamos permitiendo que se deshaga la ilusión que habíamos fabricado y que la verdad tome su lugar. Y lo más importante, no necesitamos saber ahora cuál es la razón verdadera. Esa claridad llega sola cuando hayamos hecho espacio para ella. Nuestra guía interior nos lo mostrará cuando estemos listos, sin esfuerzo, sin presión y con una paz que no viene del mundo, sino de nuestro centro. Imagina por un momento un árbol majestuoso. No un árbol cualquiera, sino uno de esos que imponen respeto solo con su presencia. Una secuoya milenaria, un símbolo vivo de fuerza, arraigo y sabiduría. Sus ramas tocan el cielo, su tronco es firme como una montaña, y sus raíces se extienden por cientos de metros bajo tierra, buscando agua, sostén y conexión con la tierra que lo vio nacer. Este árbol ha vivido tormentas, ha resistido inviernos y veranos, ha dado sombra, oxígeno y vida. Está en armonía con su entorno, con el sol, con el viento, con los ciclos de la naturaleza. Vive en paz, porque está en su lugar, porque su raíz tiene espacio para respirar y para crecer. Ahora imagina que, por alguna razón absurda, alguien decide arrancarlo de ese entorno natural. Lo trasladan lejos de su bosque, lejos del suelo fértil, y lo colocan dentro de un cubículo de cemento. Un espacio cerrado, artificial, de apenas 2 por 2 metros. No hay tierra profunda, no hay espacio para que extienda sus raíces. Solo hay límites, rigidez y un silencio extraño que no pertenece a la vida. Al principio, el árbol intenta resistir. Sus hojas aún se mantienen verdes, como si esperara una solución. Pero día tras día, su vitalidad comienza a desvanecerse. Las ramas se debilitan, las hojas se marchitan, la vida se le escapa, lentamente, en silencio. Alarmados, llegan los especialistas. El primero, experto en hojas, analiza el color y la textura, ajusta la luz, modifica el riego y recomienda nutrientes. Pero nada cambia. Entonces llaman a otro, un botánico experto en ramas. Estudia las conexiones, mide los nudos, analiza la fotosíntesis. Sigue sin resultados. Después vienen los que estudian enfermedades, plagas, hongos, y todos, uno tras otro, fracasan. Y nadie,
Absolutamente nadie mira debajo. Nadie se pregunta por qué ese árbol, siendo tan fuerte y sabio, está muriendo. Nadie se atreve a decir lo evidente. Lo han separado de su raíz, lo han exiliado de su hábitat, lo han encerrado en una prisión disfrazada de solución. Y eso, exactamente eso, es lo que hacemos con nuestras emociones. Nos sentimos mal, nos sentimos enfadados, angustiados, inquietos, y buscamos soluciones superficiales. ¿Será culpa de esta persona? ¿Será que no dormí bien? ¿Será el estrés? ¿Será que no medité hoy? Llamamos al especialista en hojas de nuestra mente. Ajustamos la luz externa, el ruido externo, pero no miramos dentro. La lección 5 de un curso de milagros. Nunca estoy enfadado por la razón que creo. Es como una llamada suave pero firme que nos dice, deja de mirar a las hojas. Tu malestar no tiene su origen donde crees. La causa no está en lo que parece. No está en la superficie. Está más abajo, en un lugar que solo tu sabiduría interior puede revelar. Pero para acceder a esa raíz, necesitas hacer algo valiente. Dejar de buscar respuestas en lo externo y permitir que el árbol de tu conciencia se vuelva a plantar en terreno fértil. Eso significa silenciar el juicio, soltar explicaciones y dejar de pensar que ya sabes por qué estás mal, porque no lo sabes. No todavía. Y eso está bien. La verdad, cuando sea el momento, emergerá sola, como la raíz de ese árbol, que sabe perfectamente cómo abrirse paso si se le da espacio. No necesitas más teorías, solo espacio interior, solo silencio, solo honestidad. Y entonces, sin saber cómo, sentirás que algo se alinea dentro de ti, que una paz nueva, no fabricada, no aprendida, sino reconocida, comienza a brotar. No porque hayas resuelto nada con la mente, sino porque, finalmente, has dejado que tu ser regrese a casa. Ese árbol no necesita teorías ni tratamientos cosméticos. Necesita volver a su hábitat, a su espacio vital. Necesita tierra, amplitud, conexión con su entorno natural. De lo contrario, ninguna intervención superficial servirá. Y eso mismo nos ocurre a nosotros con nuestras emociones, especialmente con el enfado. La lección 5 de un curso de milagros. Nunca estoy enfadado por la razón que creo. Nos dice que dejemos de enfocarnos en las hojas de nuestra mente, en los pensamientos que se ven en la superficie. Lo que se nos invita es a liberar ese espacio interior donde pueda surgir nuestra sabiduría natural, nuestro ser superior, ese aspecto más profundo que sí sabe cuál es la verdadera causa de nuestro malestar, de nuestro miedo, de nuestra desconexión. Para que eso suceda, es necesario dejar de aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas, a nuestras explicaciones mentales sobre por qué estamos mal. Esa búsqueda superficial solo bloquea el acceso a un conocimiento más profundo que te propone un curso de milagros. Sanar desde la raíz significa permitir que la luz del entendimiento real brote cuando estemos listos, no cuando el ego quiere. Y para cerrar, me gustaría dejar dos anotaciones. Primero, como veréis, en este canal no me limito a leer un curso de milagros, literalmente. Hay dos razones para ello. Una, porque ya tienes el libro para leerlo por ti mismo. Y dos, porque creo que el libro no siempre está explicado de forma clara para quien recién comienza. Mi intención aquí es ayudarte a comprenderlo mejor, porque cuando entendemos más, nos motivamos más para practicarlo. Y esa práctica constante de un curso de milagros es lo que transforma verdaderamente nuestra vida. Por último, si te gusta este tipo de contenido, si resuena contigo esta forma de explicar un curso de milagros, te invito a que le des like, lo compartas con quien lo necesite y que dejes tus comentarios. Incluso si son críticas, siempre que sean constructivas, serán bienvenidas. Este espacio es para crecer juntos, desde la autenticidad. Nada más por hoy. Un fuerte abrazo desde un curso de milagros por Alberto Salinas. Y hasta la próxima.